cuando estuve en casa de Rafael, hablando con él, que Rafael encontrar que ya estuvo un de la Veracruz. También, esto era las 9. Tú aquí remangado. Ya estaba con la televisión. No, porque yo le digo, mira, yo pero no puedo nada. Y este fue la base porque yo no tenía ganas de... No te vi en mi cara, no te vi para atrás. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a nuestra tercer acto aquí en nuestra querida Peña Flamenca. Para nosotros es fundamental el organizar actos como este, ya lo hemos dicho muchas veces, que desde la parte cultural pues nos gusta potenciar este campo, ¿no? Este año pues decidimos que Manuel Cortés Trujillo pues fuera el encargado de darnos esta charla, esta parte didáctica y sobre todo enseñaros una parte seguramente de nuestro pueblo que muchos de los que estamos aquí no sabemos. Al final, hoy es el primer acto que la borriquita hace en esta cuaresma. Y a lo que es la parte cultural, como he dicho, y sobre todo daros las gracias por estar aquí. Estoy encantado de ver sobre todo a la gente cofrade y a toda la gente que intenta participar en estos actos, que muchas veces nos participamos y después nos arrepentimos, ¿no? En la calle muchas veces decimos, pues me lo perdí, lo vi en televisión o lo escuché en la radio y me gustó. Yo creo que esto es formación, que es importante y seguro que pasaremos un buen rato. Desde la parte didáctica no queremos que sea muy largo y ya eso es trabajo de Manuel. Desde aquí agradecerle a él la participación, que desde el primer momento estuvo claro que tenía ganas de hacerlo. Y nada más, daros las gracias, espero que disfrutéis. Después pues en el mismo acto organizamos la exaltación de la saeta. Este año la hacemos en compaginación con la Peña Flamenca. Así que nada, yo le doy paso y le doy la palabra a Manuel y muchas gracias a todos, ¿vale? Pues nada, yo agradeceros a la borriquita haberme invitado a dar esta conferencia y a todos vosotros por haber venido. La conferencia va a ir desde Roma hasta lo que dé tiempo, yo no sé si va a dar tiempo a darlo todo, pero bueno. Yo he escogido los datos más interesantes que normalmente desconocemos y
lo foráneo, digamos, lo he desechado. Para poner en contexto un poquito, tenemos que irnos a los inicios del cristianismo. El cristianismo no fue perseguido como creemos hasta el siglo III. Un ciudadano romano podía ser perfectamente cristiano siempre y cuando respetara la ley romana, la autoridad del emperador y la autoridad de los dioses. En el 250 el emperador Dacio crea un edicto donde todos los ciudadanos romanos tenían que sacrificar una vaca, un toro, un cordero en memoria de los dioses paganos, y el emperador, que en Roma, al igual que en Egipto, era considerado un dios. Es a partir de ese momento cuando los cristianos que no aceptaban ídolos ni otros dioses comienzan a rebelarse contra la ley impuesta por el imperio. En ese momento muere Santa Catalina al negarse a sacrificar a una vaca, no sé lo que era. Mueren Santa Justa y Rufina, dos santas de Triana, por romper una escultura romana, rebelarse contra el edicto. Y también creo recordar que murió San Sebastián. El primer texto que relaciona el cristianismo con Conil es de Pascual y Urbaneja, de 1699. Este señor, leyendo a San Gregorio de Elvira, un obispo de Granada que vivió en el siglo III o IV, se da cuenta que en sus textos aparecen dos nombres, Retrógado y Julio, que eran dos hermanos que habían vivido en la ciudad de Belón, que habían evangelizado lo que actualmente es la comarca de las Andas y que habían sido martirizados en el 13 de enero y el 17. Januari es enero en latín. Lo más interesante es que este hombre pone, como vemos ahí, dudo que no tengan noticias de estos dos santos y el pueblo lo debería de considerar como sus patronos. Estos dos santos que fueron martirizados en Belón no tenemos noticias ni cómo eran ni cómo murieron. Morirían posiblemente por haberse rebelado contra el poder de Roma. ¿Qué ocurre? Que hasta el 1700 en la playa de Bolonia no aparecía absolutamente nada. En 1700 comienzan a aparecer piedras sueltas y los historiadores cambian de opinión. Belón ya no era la ciudad de Conil, sino que era Baelo Claudia. En 1917 un francés, Pierre Paris, descubre la ciudad completa y todos los historiadores llegan al mismo consenso. Si en Conil no ha aparecido ningún resto romano, salvo la villa del Pocito Blanco que se destruyó al construir las viviendas, pues Belón no es Conil, es Baelo Claudia. Pero obviamente estos dos hermanos se encargaron de evangelizar, de traer el cristianismo por toda la comarca de las Andas. Y posiblemente los pocos habitantes que había en Conil en época romana, pues se harían cristianos gracias a ellos dos. Una vez el Imperio Romano cae, entra en decadencia, primero por la puesta en duda de todo el sistema que los cristianos habían hecho, es decir, habían tumbado prácticamente a todo un imperio. El cristianismo no soportaba la autoridad del emperador, no soportaba la autoridad de los dioses paganos, Dios no permitía a ningún ídolo. Por tanto, el imperio comienza a debilitarse. Existen las invasiones bárbaras, en España tenemos muchas, pero la principal es la visigoda, que dura desde el siglo V al VIII, cuando llegan los musulmanes. La jerarquía visigoda era arriana, el pueblo era católico. Los arrianos, a diferencia de los católicos, no creían en la eternidad de Cristo. Los católicos creemos que Cristo no tiene fin, no tiene principio ni tiene fin. Y es Dios antes, durante y después de su muerte. Sin embargo, los arrianos defendían, por las posturas del obispo Arrio, que Cristo sí fue creado por Dios, por tanto su divinidad está un escalón por debajo de la del mismísimo Dios. No creía en la Santísima Trinidad y, bueno, pues hubo una serie de conflictos hasta que el arrianismo fue perseguido y sus seguidores fueron proclamados herejes. Aquí es donde nace también el ponerle las potencias a las imágenes. Si unos cristianos no creen en la divinidad de Cristo, los católicos sí. Y repito,
antes de la muerte, durante la muerte y después de la muerte. Por eso un crucificado muerto debe de llevar sus potencias, porque sigue siendo Dios. La Iglesia Católica defiende que en ningún momento la divinidad se separa ni del cuerpo ni del alma de Cristo. En el 711 llegan los musulmanes, invaden todo el país y en la zona, nuestro territorio actual de nuestro municipio, estarán hasta 1264. Los únicos restos que tenemos de visigodo es la capilla de San Ambrosio de Vejer. En Conil no tenemos nada visigodo. Bien. Dos fechas claves en Conil. La primera fue con el reinado de Alfonso X el Sabio en 1264. Hay que decir que Conil no existía como tal en aquel momento. El territorio actual de Conil, pues lo conformaban 12 alquerías. Por ejemplo, está Navero. Muchas de las alquerías, las aldeas árabes que existían en aquel tiempo, nos han llegado hoy como barrios de Conil. Tenemos a Cortes, a Hinojera, a Mejina, algunos os sonarán los nombres. Y Conil, a ver si funciona esto, Conil está aquí, el número 12. Conil era una aldea. Si hacemos coincidir el número 12 con el mapa actual, la aldea de Conil estaba en la actual plaza de Santa Catalina. Conil perteneció a la cora de Medina Sidonia y más tarde pertenece a Vejer. El único dato que tenemos de la conquista de Vejer es en 1264 y suponemos que al conquistarse Vejer se conquistan las aldeas de Conil. El segundo dato importante es el nieto de Alfonso X el Sabio, Fernando IV, que en 1299 concede al conde de Niebla, porque en aquel momento todavía no era duque de Medina Sidonia, la cesión de las almadrabas, manda fortalecer y poblar la villa. No podemos comprender la historia de Conil sin tener en cuenta la peste. La peste llega en 1348 por Cataluña y se expande rápidamente por toda la península. Dura 50 años. Acaba con casi el 80% de la población. El COVID se queda muy lejos. No se ve el texto, pero esto no se puede... no. Bueno, pues no se ve el texto. La peste acaba con el 80% de la población. Cientos de ciudades se quedan vacías, desoladas. Con el COVID echábamos las culpas a otros agentes, pero en la Edad Media, si había una catástrofe y no tenía explicación, los únicos que encontraron explicación a la peste fueron los árabes, pero los cristianos le echábamos las culpas a Dios. Si esto es una catástrofe y han muerto millones de personas, viene el apocalipsis, la desesperanza. Y la gente comienza a pensar en qué pasará con mi alma cuando yo muera, quién rezará por ella. Es cuando nacen las misas por las almas de los difuntos. También la peste influirá en las hermandades. Si yo muero y no tengo familia o no tengo nadie, pero estoy en una hermandad, me aseguro de que esa hermandad va a rezar por mi alma. En Conil tenemos muchos datos de, por ejemplo, Miguel Cardelón de la Barca, que cuando muere en el siglo XVIII, durante casi 100 años se le hacen misas en su memoria en el retablo de la Virgen de Guadalupe del Nazareno. El segundo dato importante para la historia de Conil, junto a 1299, es el 9 de abril de 1411. Ahí he puesto la bandera de Jerez porque todo Conil tiene sangre de Jerez, pero pocos lo sabemos. Y es que la peste desola Conil, Conil se queda absolutamente vacío, sin nadie. En aquel momento Conil era una torre, 4 casas para los soldados y los pertrechos de la almadraba, poco más. Conil queda abandonado y unos vecinos de Jerez le piden al entonces conde de Niebla, Enrique de Guzmán, el poder poblar de nuevo Conil. El duque acepta. Y en una de las exigencias o las peticiones que le hacen los vecinos a Enrique de Guzmán es poder restaurar o construir la iglesia. Enrique de Guzmán en su Carta a Puebla, la Carta a Puebla es como la constitución del pueblo, los pactos entre los señores y los vasallos. Y contesta: haga adobar la iglesia, a esto respondo que me place. El término adobar actualmente lo utilizamos para la cocina prácticamente, pero en aquella época adobar podía ser o restaurar o construir. Por tanto, no sabemos si existía la iglesia o si se construye partiendo desde cero.
Hay que tener en cuenta, porque la palabra Sevilla va a salir muchas veces, que Conil en aquel tiempo, desde la Reconquista prácticamente hasta el siglo XIX, no era la provincia de Cádiz, era el reino de Sevilla, que era Huelva, era Sevilla y era Cádiz. Por tanto, todo lo que pase, todo lo que se diga y todo lo que se haga en Sevilla va a afectarnos a nosotros directa o indirectamente. La parroquia que vemos aquí no es la actual. Esto es un invento del siglo XIX. La actual, pues posiblemente se destruiría. Lo que nos queda más original es el campanario, el altar mayor, la sacristía, la capilla del sagrario, algunas estancias donde se preparaban a los cadáveres para luego enterrarlos detrás. Pero la iglesia original no tenemos absolutamente nada. Hay una cosa interesante para que veamos la importancia del arte en el mundo de las cofradías, que es una pata muy importante y se nos olvida. No todo es catecismo, también es arte, porque las cofradías son arte. Y la formación en arte para las cofradías es muy importante. Aquí vemos en los vanos, las ventanas de la iglesia, unas ruedas de madera con unos triángulos, es una rueda dentada. Cuando la iglesia se reforma en el 2009, o no recuerdo la fecha, se retiran las ruedas. Las ruedas están ahí en todas las ventanas porque es el instrumento de martirio de Santa Catalina. A la iglesia, al restaurarla, se despojó de un símbolo iconográfico que nos hablaba de a quién se veneraba dentro de esta iglesia. La iglesia tuvo tres grandes reformas. La primera, como hemos dicho, en 1411. La segunda, Pedro González Manuel. A este señor era muy cofrade porque también estará dentro de la Hermandad de San Sebastián. En 1411, este matrimonio, en 1615, paga completamente la capilla del Sagrario y coloca el retablo actual de la capilla de la Misericordia. La capilla de Misericordia sale ardiendo en 1919, se trasladaría este retablo hacia aquí, la Virgen queda calcinada también, pero Pineda Calderón la restaura. Este señor, el padre Caro, que tenemos una calle, además es hijo predilecto y adoptivo de Conil, creo recordar que era de Chiclana, de por ahí. En 1885 dice, la iglesia está que se cae, Jesús, la iglesia está que se cae y hace falta una reforma, y comienza a recoger dinero por todo el pueblo para reformar la iglesia. Las obras terminan en el 91 con la bendición por el obispo de Cádiz el 1 de agosto, pero la obra consistió en recubrir la iglesia antigua, es decir, la iglesia antigua no se derriba. La iglesia antigua del siglo XVII o del siglo XV está dentro de los muros. La iglesia antigua tenía columnas y este señor, los arquitectos, recubren la columna y crean un pilar para sustentar mejor a la iglesia. Muy bien nos salió la obra, o algún chanchullo habría, porque en el 1930 se clausura el templo y se cambia el obispado por el terreno que tenemos al lado del colegio. ¿El Fernández Poza es el que está ahí? El terreno que está al lado, que ahora está lleno de tiestos, se cambia por toda una iglesia. Sí, es mucho después. Sí. Bueno, Santa Catalina. Ahora vamos a hablar de las imágenes que sabemos 100% seguro que estuvieron en la iglesia de Santa Catalina antigua. La imagen original de Santa Catalina no sabemos si es esta o una anterior, porque esta imagen es del 18-19. Pero estuvo en Santa Catalina. Actualmente hay una cristalera en Santa Catalina que es el escudo de Conil, que posiblemente esa hornacina la ocuparía Santa Catalina. Aquí pone patrona inmemorial. Las patronas inmemoriales son aquellas que se remontan a orígenes muy remotos como patrona de la ciudad o del pueblo. Por ejemplo, la patrona de Sevilla es la Virgen de los Reyes, pero las inmemoriables son Santa Justa y Rufina. Hasta que en el 40 el Papa nombra a la Virgen de los Reyes como patrona general. Luego hay muchas más patronas, está la patrona del ayuntamiento, etcétera. Pero bueno, eso no nos interesa ahora. Tenemos tres teorías por las que Santa Catalina pudo ser patrona de Conil. La primera es un sueño que Fernando III tiene en 1200 y pico, cuando está a las puertas de la ciudad de Jaén. El ejército cristiano no podía entrar en Jaén. Fernando III se queda dormido
y se le aparece en sueño Santa Catalina diciendo que no desista del asedio de la ciudad porque ella va a ayudar a conquistar Jaén. Al día siguiente, Fernando III entra triunfalmente en Jaén y nombra patrona de la ciudad de Jaén a Santa Catalina. Muchos años más tarde, Santa Catalina será patrona y también será nombrada patrona de Jaén, la Virgen de la Capilla. Jaén tiene dos patronas. La segunda teoría, porque claro, una vez Fernando III entra, Jaén fue la primera provincia de Andalucía en ser conquistada, y Santa Catalina desde aquel momento no había ninguna ciudad que no tuviera un castillo o una iglesia con el nombre de Santa Catalina. La segunda teoría es que la casa de Medina Sidonia profesaba gran devoción por Santa Catalina. En Medina Sidonia, en Vejer, había ermitas o barrios de Santa Catalina. En Cádiz teníamos el castillo de Santa Catalina. Y la tercera teoría es el día de la conquista. En muchos pueblos hay santos muy raros, San Torcuato, San Apolonio, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con nuestra cultura y nuestra tradición, pero que son patrones porque cuando se conquistaba la ciudad se miraba el santoral y decían, ¿qué día es hoy? San Agustín. Pues la parroquia de este pueblo se va a llamar de San Agustín. O sea que estas son las tres teorías por las cuales Santa Catalina pudo ser nombrada patrona. Hasta el siglo XX, concretamente hasta más o menos la guerra, Santa Catalina era considerada en todos los documentos oficiales patrona. De hecho, del siglo XVII tenemos un papel donde el obispo riñe a los monjes victorios, a los frailes mínimos, porque el 25 de noviembre no hacían misa en honor a Santa Catalina. También decir que Santa Catalina, al ser una patrona impuesta, no tuvo mucha fuerza devocional. Eso también hay que dejarlo claro. El ostensorio que Santa Catalina llevaba en la mano es una reliquia que se trae de Roma, donada por Roma el 16 de enero de 1888. La segunda imagen que estaba con la Casa Hermandad allí, de hecho, la Virgen del Rosario, la Hermandad de la Virgen del Rosario tuvo un poder inmenso. Ella es anónima del siglo XVIII hasta que, bueno, pues cuando se clausura el templo, la Virgen empieza a dar tumbo, termina en el camarín de las virtudes y luego se rescata. Había muchos vecinos de Vejer, comentaban que a principios del siglo XX, un cura que estaba en la ermita de Santa Lucía, la barriada o la pedanía de Santa Lucía de Vejer, quitó a una antigua Santa Lucía que tenía en la ermita y puso una imagen de Olot. Y la Santa Lucía que tenían del siglo XVII desapareció. Ese cura dio la casualidad de que llega a Conil como párroco. Entonces mucha gente de Vejer pensaba que esta Santa Lucía se la había traído el cura de Vejer. Hace un año encontré el contrato y esta Santa Lucía es de Conil. De hecho, el vicario de la parroquia de Santa Catalina la compra por mediación de la Inquisición al escultor sevillano Blas Hernández Bello para traérsela a Conil. Santa Lucía es una imagen maravillosa. La mano que tenemos aquí no es la original. Creo recordar que la mano esta es del antiguo San Juan del Nazareno. Bueno, hay que destacar que la Virgen de las Virtudes fue hasta el siglo XVII la mayor devoción no de Conil, sino de toda la comarca de las Andas, y eso lo veremos después con las visitas del Nazareno de Medina Sidonia en procesión a Conil a verla a ella. Y hay que dejar claro que la mayor devoción siempre fue la Virgen de las Virtudes. Incluso en Zaragoza tenemos testamentos de la hermana de San Francisco de Borja que deja a la Virgen de las Virtudes 5 varas de seda de raso carmesí para ella. La seda en aquel momento, imagen color rojo, costaba 1 millonada. O sea, y era la hermana de San Francisco de Borja. O sea, que fijaros a dónde llegó la Virgen de las Virtudes. Hay que rescatar la importancia de la imagen. El primer dato, y no con ello quiero decir que esta sea la fecha de la aparición, es el 17 de febrero de 1445. Este es el primer dato que de momento tenemos sobre la existencia de la Virgen de las Virtudes. Además, en esta fecha comienza el atún del Carmen. ¿Por qué? Porque el duque de Medina Sidonia ordena que los 2 primeros atunes, el primero se vaya a la iglesia de las Virtudes, no convento, la ermita de las Virtudes, y el segundo al pueblo.
Ya en el siglo XVIII, un alcalde muy listo dice que él es la reencarnación del pueblo, se queda con el atún de las virtudes y el otro se lo da al pueblo. Las virtudes se queda sin atún. El dato, tenemos varias teorías sobre la aparición de la Virgen de las Virtudes que no vienen de los documentos, sino que vienen de la tradición oral de nuestras abuelas, que se apareció en una palma, que se la regaló el duque. Pedro de Medina, que es el cronista de los duques de Medina Sidonia, en el documento de 1560 y pico, dice que estuvo en Conil, en la ermita de la Virgen de las Virtudes, y los vecinos de Conil le contaron que la Virgen apareció en un boquete de tierra. Alguien excavaría y se encontró la Virgen. Esto es muy típico en todos los pueblos. Aparece milagrosamente una Virgen. Y dice, fue hallada en un hoyo que casi está en medio de la iglesia. Lo curioso es que es una cosa muy graciosa porque él dice que cuando está aquí en 1505 dice que mete la mano en el boquete y toca fondo. 10 años después, en 1515, vuelve a Conil y dice que se esconden 3 hombres en el boquete y ya no hay. Esto nos suena al Rocío. Cuando la Virgen de Rocío entra, la gente coge las botellas de Lanjarón y empiezan a echar la tierra que ha pisado la Virgen. Y se llenan las botellas de arena y se la llevan para su casa. Pues esto es lo mismo. La gente venía, cogía tierra de donde apareció la Virgen y se la llevaba a su casa. Tanto así que hicieron un pozo enorme. Este grabado de Oefnagel, de 1564, nos muestra la ermita de la Virgen de las Virtudes, no el convento. El convento se funda en 1572. Y lo que tenemos aquí es la primitiva iglesia que se construyó con la aparición de la Virgen de las Virtudes. Felipe II quería tener todo su imperio en un libro y le manda a este señor que se recorra todo el imperio español ilustrando las ciudades. Este está en el tomo 2 de Civitatis Orbis Terrarum, que viene a ser las ciudades del mundo, las ciudades del orbe, y este está justamente arriba del grabado de Jerez. Las ciudades más importantes del Imperio Español se colocan aquí. Conil tenía mucha importancia por el atún. Y vuelvo a decir, siempre hablamos de Conil como Atún y Medina Sidonia, y nunca hablamos de la Virgen de las Virtudes. Y las 3 patas de Conil, que han abanderado Conil por toda España, es el atún, es el Ducado de Medina Sidonia y es la Virgen de las Virtudes. Para comprender un poco cómo Conil evoluciona la religiosidad y las hermandades, tenemos que hablar del Concilio de Trento. El Concilio de Trento prácticamente da forma a la Semana Santa actual y a prácticamente todo. Ayer, por ejemplo, dijo el Papa que eso del celibato estaba muy antiguo. Trento fue el concilio que fija definitivamente el celibato obligatorio para los sacerdotes católicos. ¿Qué ocurre? Pues que en 1517 la Iglesia estaba construyendo San Pedro del Vaticano, aparte de la corrupción que había en ese momento, y había una cosa que cabreaba mucho a muchos sacerdotes, y era para pagar el Vaticano, yo te doy un papel diciéndote que vas directamente al cielo cuando mueras, pero tú me pagas un dinero. Lo que se llama la indulgencia plenaria. Hoy en día la tenemos gratis, pero en aquel tiempo no, porque San Pedro del Vaticano había que pagarlo. En 1517, Lutero, un sacerdote francés, cuelga en la puerta de su iglesia 95 tesis pidiendo las reformas de la iglesia. Él estaba en contra de muchísimas cosas, ¿no? Carlos V, el emperador del Sacro Imperio y primero de España, le pide al Papa una y otra vez que intente volver a cohesionar la Iglesia, que vuelva al rebaño de la Iglesia Católica a los protestantes. Los papas uno detrás de otro pasan, hasta que en 1545 y 1563, que es cuando finaliza, la Iglesia decide convocar un concilio. Al concilio no asisten los protestantes y la Iglesia no acerca postura. La Iglesia nunca ha acercado postura. La Iglesia se impone triunfante. ¿No queréis esto? Pues os lo voy a dar. Por ejemplo, los protestantes no creían en adorar a los santos, no creían que la Virgen fuera digna de veneración, pero sin embargo los católicos dicen, tú no quieres el culto a la Virgen, pues vas a tener 2 tazas. Y van a salir advocaciones de la Virgen por todos lados. Y el refuerzo de la devoción a la Virgen va a existir en cada rincón del territorio católico. ¿Tú no crees en las ánimas del purgatorio? Pues voy a reforzar la creencia en las ánimas del purgatorio.
¿Tú no crees en que se dan de venerar a los santos y las reliquias? Pues vas a tener reliquias en cada iglesia. Y cuando se bendiga un altar, va a ser obligatorio que haya una reliquia. En Conil tenemos la reliquia de Santa Catalina y un dato de cuando se bendice el retablo de la Virgen de Guadalupe del Nazareno, que se colocan 2 reliquias, no recuerdo el nombre de los santos, pero el ara del altar, en el altar donde se da misa, hay una placa de mármol y justo debajo se colocaban las reliquias. Como he dicho antes, Trento va a ser definitivo e impulsor de la Semana Santa y sobre todo del arte. Trento crea prácticamente el barroco. Si tenemos al Nazareno, si tenemos al Santo Entierro, si tenemos a los pasos de misterio, es gracias a Trento. Porque Trento dice, yo quiero acercar la imagen al pueblo y le exige al artista que haga una imagen natural. Cuando el fiel se acerque a la imagen, tiene que identificarse con él. Es ahí cuando las uñas de las vírgenes comienzan a hacerse de hueso, cuando a las vírgenes se le comienzan a poner dientes de muerto o de hueso, cuando a los cristos se le ponen barba natural, completamente natural, para crear una imagen lo más realista posible, que sufra la imagen como sufre el pueblo. Por eso, a partir de Trento, las imágenes de los crucificados empiezan a evadirse un poco y el Nazareno, que es una imagen viva, que mide lo mismo que nosotros, que padece el sufrimiento que padecen muchas personas, pues la imagen del Nazareno o el cautivo va a resurgir en la vocación y el crucificado va a ir apartándose un poco más. Trento defiende que el arte es la Biblia del pueblo. El 90% y más de la población no sabía leer. La única forma que tenía de entender la gente lo que el Evangelio nos decía era con el arte. Por tanto, se crean misterios de todos tipos, no solamente del Evangelio, también de los Evangelios apócrifos, de tradiciones orales. La Verónica no sale en los Evangelios, pero sí sale en los Evangelios apócrifos y además es tradición oral desde los inicios del cristianismo la existencia de Santa Marcela, que secó el rostro de Cristo. Las 3 caídas tampoco aparecen en el Evangelio, pero sí en los Evangelios apócrifos. Y luego viene algo muy interesante, que es el sacramento penitencial. Lutero estaba en contra de que la gente se flagelase para sufrir como Cristo. Y la Iglesia dice, tú no quieres que la gente sufra, pues va a sufrir más. Y es cuando comienzan ahí detrás de los pasos de Semana Santa y de los Cristos, los hermanos de sangre. Son hermanos de sangre porque sangraban, porque se flagelaban, tiraban de cadena. Eso lo vemos en Castilla-La Mancha, Castilla-León todavía. Y en Utrera también. Hasta que a finales del siglo XVIII, Carlos III, que era un rey ilustrado, que veía esto como algo bárbaro y algo, permítame la expresión, cateto, pues dice, esto a mí no me gusta, yo esto lo prohíbo. Y prohibió los hermanos de sangre. Prácticamente en toda Andalucía los hermanos de sangre son muy pocos, pero en los pueblos más rurales del centro de España se siguen manteniendo. Los hermanos de sangre se prohíben. En Cádiz permanece la gente de promesa. En Sevilla los hermanos de sangre se convierten en penitentes. Se visten de túnica, como vestía el Nazareno, y se ponen unas cuantas cruces, que eso los habréis visto, en el hombro. La primera hermandad en vestir a sus hermanos de sangre y de luz, que eran los que iban iluminando delante del paso el discurrir de la cofradía, es la hermandad del Nazareno del Silencio de Sevilla. Por eso en Sevilla a los hermanos de luz se les llama nazareno. Cuando el hábito de vestir a los hermanos con túnica llega a Cádiz, le cambiamos el nombre por penitente. También está bien porque hacen penitencia, igual que los nazarenos en Sevilla. Las consecuencias de Trento, como he dicho, Lutero no creía en la adoración eucarística. Los protestantes, los católicos creían en la transubstanciación. Es decir, cuando el sacerdote bendice el pan y el vino, la esencia del alma y la divinidad de Cristo sustituyen a la esencia del pan y del vino. Pero Lutero dice que no, que la esencia del pan y del vino conviven con la esencia del alma y el cuerpo de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué hace la Iglesia? Pues voy a fundar hermandades sacramentales por un tubo, voy a reforzar la presencia de la fiesta del Corpus
Y ahí es cuando nacen las grandes custodias, las custodias de plata de Cádiz, la de Sevilla. Todo esto es el triunfo de la Iglesia Católica. En Conil tenemos la Hermandad Sacramental. Estos dos datos los conocemos también por donaciones de Atune, que aparte del Hospital de San Lázaro de Sevilla, de la Iglesia de las Virtudes, de Guadalupe de Extremadura, el duque de Medina Sidonia obliga a que un atún vaya a la Hermandad Sacramental y otro a la Hermandad de las Ánimas Benditas del Purgatorio. Esta hermandad en el siglo XVII va a ser la más rica de toda la diócesis de Cádiz, y aún así era pobre. Posiblemente el titular de la cofradía fuera este, el cuadro que tenemos en la puerta central de la iglesia de Santa Catalina, la actual parroquia, donde aparece Santa Catalina, o bien porque venía de la antigua parroquia, o bien para resaltar la importancia como patrona. Aparece San Miguel con la balanza. Tras la tradición griega, romana, egipcia, siempre hay un personaje que pesa las almas. Y la Iglesia Católica no inventa nada, la Iglesia Católica absorbe las tradiciones de muchas religiones para que los nuevos conversos se adapten mejor. Por tanto, si en Egipto el dios Anubis y Osiris hacen un juicio donde pesan el Ka, que es el alma de los egipcios, en la Iglesia Católica lo hará San Miguel, aparece con la balanza, abajo están las almas del purgatorio. Ojo, esto no es algo real. Y Benedicto XVI ya lo dijo en el 2013, el purgatorio no existe como un lugar, es el estado del alma. Las llamas, cuando alguien muere, no se quema. Las llamas son una representación de la purificación. En todas las religiones las llamas son símbolo de la purificación. Y se colocan las llamas como el alma de la persona que se está purificando, pero la persona no está sufriendo, está purificando su alma. Y San Miguel se encarga de tú sí, tú no, tú todavía quédate un poquito más, tú vete al cielo. Como testigos, la Virgen, Cristo, dos sacerdotes que aún no han sido identificados y San Pablo con la espada. Momento, voy a la agüita. Para explicar bien por qué llegan los frailes victorios, y ya me gustaría hacer una concreción. El convento de Conil nunca se ha llamado Convento de la Victoria. En ningún documento antiguo, cuando se funda, cuando se donan cosas, cuando aparecen, no aparece el Convento de la Victoria. Convento de las Virtudes. La orden de los frailes mínimos llega a España gracias a la conquista de Málaga en 1487. Volvemos otra vez a lo que pasó con Santa Catalina. Los reyes católicos, Fernando está a las puertas de Málaga, no puede conquistar la ciudad, se queda dormido y en el sueño un hombre vestido de negro, anciano, se arrodilla delante de esta virgen que la tenía en la tienda de campaña y se va. Cuando se va, él se despierta, sale de la tienda de campaña y se encuentra a 12 frailes, igual que este señor, que le dicen: vengo de Italia porque Francisco de Paula nos ha dicho que vas a conquistar Málaga. Al día siguiente, volvemos a lo mismo que en Santa Catalina y Jaén, Fernando, el rey católico, conquista Málaga. Al conquistar Málaga, dice Fernando, ha sido gracias a San Francisco de Paula, que en aquel tiempo vivía. Y le da permiso a los frailes victorios, a los frailes mínimos, para que su orden se establezca en España. A Conil llega en 1572. La patrona de la orden mínima en España será la Virgen de la Victoria de Málaga, y a partir de aquí todos los conventos reproducirán esta imagen. Si alguien ha estado en la iglesia de Santa Ana de Sevilla, verá también una Virgen de la Victoria ante la que rezó el Cano antes de dar la vuelta al mundo, que es igual, una Virgen sentada con el niño en medio. En Conil tenemos a esta Inmaculada, que tradicionalmente la hemos llamado Virgen de la Victoria, pero no hay ningún documento, y sin documento la historia no puede asegurar nada, que esta Virgen sea la Virgen de la Victoria. Y como vemos, no tiene nada que ver una con otra. Pero sí es de la misma época prácticamente en la que se funda el convento de Conil. Esta imagen de San Francisco de Paula, otro escándalo de escultura, la tenemos en Conil, y bueno, obviamente la tenemos en Conil porque es el fundador de la orden. Bien, en 1572 se le da permiso a los frailes mínimos para que puedan
construir el convento. Los frailes mínimos no eran muy inteligentes, no construían desde cero. Ellos se iban a las grandes devociones. Por ejemplo, en Utrera, ellos no fundan un convento de cero. Ellos se van a la ermita de la Virgen de Consolación y fundan el convento de Consolación. Se aprovechan de la gran devoción que tenía Consolación en Utrera y en Andalucía. Y en Conil hacen lo mismo. Llegan a Conil porque hay gran devoción a la Virgen de las Virtudes y fundan el convento allí. La iglesia, lo principal, es del siglo XVI y lo vemos aquí. La sacristía, la nave, las escaleras, es del siglo XVI. Luego, la portada y el campanario se hace en el siglo XVII por Fray Juan Vázquez de Dueña y quedaron con este nombre porque será hijo de la que funda la Iglesia de la Soledad. O sea, que la Soledad tiene historia para largo. Él crea la portada y el campanario, era arquitecto, y luego este dibujo es muy interesante, es de 1727, porque aquí vemos la iglesia, pero no vemos el convento, porque el convento se hace en 1760, es cuando se hace el claustro. Antes los monjes vivirían en casa suelta hasta que se consigue construir el convento. Aquí faltaría lo que hoy es el ayuntamiento. Los dos momentos de declive del convento y con ello la devoción a la Virgen de las Virtudes, porque la Virgen de las Virtudes era custodiada y le daban culto a los monjes, la Virgen de las Virtudes merece una charla de 4 y 5 horas. Pero es un momento clave para entender cómo el convento va en declive y junto a ella la devoción a la Virgen de las Virtudes. Los franceses invaden toda España y era costumbre, como los franceses y los ingleses, de todo el arte que me gusta me lo llevo. Muchos monjes se van, el convento entra en una decadencia absoluta, hasta que en 1838 pasa un infortunio absoluto para la historia de España. El gobierno no tenía un duro y dice, ¿qué hago? Pues voy a expropiar los bienes de la iglesia, se los voy a vender a particulares y me voy a llenar las arcas enteras. Esto no sirvió para nada, porque España seguía en ruina y lo único que hicimos fue perder cientos y cientos de obras de arte. El convento se desamortiza. Por eso el ayuntamiento, que en 1840 creo que recordar, pasa a ser ayuntamiento y la iglesia se queda únicamente con la propiedad del templo de culto. ¿A alguien le suena a este Cristo? Lo digo en serio porque me ayudaría bastante. ¿No? Vaya por Dios. Este Cristo está ahora mismo en Zara de los Atunes, pero hasta el 1996 estuvo en Conil. El Cristo está completamente repolicromado, a lo mejor por eso no os acordáis de él, y en 1996 llega un cura de Zahara a Conil, ve que el Cristo está hecho polvo, completamente roto, y se lo lleva a Zahara y lo coloca en el altar. Este Cristo es interesante porque en Conil existía la Hermandad de la Veracruz. Seguramente casi todos conozcáis la ermita de la Veracruz, que estaba donde hoy está, creo recordar, el Café Central. El primer dato de la Hermandad de la Veracruz es 1577. Ojo, no quiere decir que se fundara en esta fecha, sino que los primeros protocolos notariales de Conil son de esta fecha. Por tanto, la hermandad o es de esta fecha o es anterior. ¿Por qué este Cristo pudo ser el Cristo de la Veracruz? Yo no lo sé, porque no hay ningún momento que lo podamos demostrar. Lo he puesto ahí porque es interesante, lo he puesto ahí porque era una imagen de gran calidad que perdió Conil sin motivo alguno, pero donde manda patrón no manda marinero. ¿Pudo ser el Cristo de la Veracruz? Posiblemente. Si no fue él, ¿pudo ser el Santo Entierro? Posiblemente. Si no fue de ninguno de los dos, pues el Cristo se ha perdido, o lo tiene alguien, o vete tú a saber. No lo conozco. Pero la imagen posiblemente sea de finales del 17 o del 18. La Capilla del Espíritu Santo, hasta hace poco creíamos que tenía poca historia, pero tiene más historia de la que aparentaba. Aquí en la puerta había una loza, o eso me cuenta la gente del Carmen, yo es que no la recuerdo. Bueno, también lo dice Antonio Santo, que es el historiador por antonomasia de Conil, ¿no? Donde ponía que Antón Manuel y Leonor Gil habían fundado la capilla para mayor gloria de Dios, alivio de su conciencia y descanso de sus cuerpos. El matrimonio estará enterrado por aquí, o aquí. Esto posiblemente pudo ser un cementerio. Conil tenía varios cementerios. Santa Catalina, en la calle Ancha, aquí en el barrio de la Mar, por eso han salido muchos huesos cada vez que se hace obra.
Y lo más interesante es que también creíamos que Francisco de Villegas, el primer trabajo que hace para Conil es el Nazareno, y no. El primer trabajo que hace Villegas para Conil es un retablo para la ermita de San Miguel dentro de la Capilla de la Misericordia, en 1624. Francisco de Villegas, bueno, pues obviamente Sevilla en aquel momento tenía escultores enormes, la competencia era muy mala, y aquel escultor que era un poquito más bajo en calidad, pues tenía que ir a buscarse la vida, y Francisco de Villegas llega a Vejer. Y a partir de que llega a Vejer, pues por contactos Conil lo conocería, hace retablo, por contactos el Nazareno le pediría la imagen. Del mismo año que el Nazareno es la campana, de 1632, la campana más antigua de nuestro pueblo. Y de 1900 tenemos un inventario que nos habla que el altar que presidía la iglesia, lo único original que nos queda de la iglesia es este muro y el otro. Todo esto y la bóveda es nueva. La bóveda se reconstruyó a principios del siglo XX, creo recordar. Y el retablo estaba presidido por un lienzo de la Inmaculada. La iglesia se abandona, se utiliza para colegio, para guardar armas y una historia. Que bueno, pasa. Este grabado del siglo XVIII es muy interesante porque vemos el castillo, vemos la puerta del postigo, vemos la cruz del postigo, la chanca, la muralla, el baluarte, vemos la torre de la atalaya que actualmente está más o menos enfrente del Conil Park, pero obviamente se derribó. Y aquí vemos la capilla del Espíritu Santo en el siglo XVIII, que guarda semejanza con la actualidad, pero no, esta es la única representación que tenemos de la capilla en la antigüedad, en época moderna. En 1588, Rodrigo Ponce de León, que tenía un cortijo en el actual barrio del Santo, encarga una talla a Pedro Daín, la única talla que conocemos de este escultor. Pedro Daín trabajaba en Sevilla, y la encarga para su cortijo. San Sebastián, al igual que San Roque, es patrono o protector contra las epidemias. San Sebastián muere asaetado, es decir, con flecha, y las pandemias se asemejaban a un ataque directo de los ángeles de Dios, o Dios, es decir, la flecha y la pandemia que vienen directamente desde el cielo, y por eso San Sebastián, al igual que San Roque, se colocaba a la entrada de las puertas, ¿no? En Sevilla también ocurre lo mismo, que en la parroquia de San Sebastián estaba a las afueras de la muralla de la ciudad. De 1589 tenemos el primer dato y único de la Hermandad de San Sebastián, donde Gómez García Moreno y Pedro González Manuel, recuerden que era el que restauró, bueno, el que construyó también la capilla del Sagrario de Santa Catalina, pues eran hermanos mayores. La cruz que está actualmente en las casitas pudo porque no lo sabemos con seguridad, pudo estar dentro del recinto de la capilla. Y lo único que nos queda de la ermita es esta cruz. San Sebastián estas fotos antiguas de los años 20 o 30 o anterior, está en un retablo. No sabemos si es en la ermita del Santo o es en la parroquia de Santa Catalina. Bien, este dato es muy interesante porque este dato no lo he encontrado yo, Este dato lo encontró Paco el juez de paz, que encontró en los archivos del provincial de Cádiz dos testamentos, uno de 1590 y otro de 1599, donde Juan Vázquez de Dueñas dice que su mujer Isabel Díaz Lazoida había fundado una capilla bajo la vocación de la soledad extramuros de la villa y junto al convento. Esa capilla coincide prácticamente con la construcción del convento, estorbaría o no sabemos qué ocurrió, que desaparece, y los monjes, posiblemente por mediación de Juan Vázquez de Dueñas, hijo, que era fraile, la imagen o el cuadro que se venerase en la iglesia de la Soledad se pasa
a la capilla del pozo junto al púlpito, que es la que actualmente sigue conservando la actual imagen de la Soledad. La Soledad tiene relación con los frailes mínimos. Todas las órdenes tienen una Virgen de Gloria y una Virgen Dolorosa. En Madrid, la condesa de Ureña, esta fue la primera Virgen de vestir dolorosa, con datos, con papeles, fue la Virgen de la Soledad de Madrid, que estaba en el convento de los frailes mínimos de la Victoria. Esta la hace Gaspar Becerra, 1564-65, sale ardiendo, y lo único que nos queda de ella es un cuadro al que Madrid le llama la Virgen de la Paloma, que es la que bajan los bomberos y sale en el telediario. A partir de que esta Virgen se establece en el convento de frailes de Madrid, todos los frailes, todos los conventos mínimos, en Puerto Real pasa lo mismo, adquieren una imagen de la Soledad. Por tanto, los frailes de Conil acogerían al cuadro o a la imagen, porque no sabemos qué era, de la Soledad, con enorme alegría. Y aquí es una cosa muy interesante que luego vamos a ver en las imágenes. Aquí es cuando vemos cómo la sociedad de Conil se divide en dos. ¿Por qué? Porque la hermandad, la Iglesia de la Soledad, la vocación de la Soledad, nace de un hombre rico, porque era comerciante de telas, acogida en el convento, a su vez protegida por el duque de Medina Sidonia, que protegía al convento, y en contraposición, pocos años más tarde, casi en los mismos años, vamos a tener a la Hermandad del Nazareno, que sale del Hospital de la Caridad y de la gente del pueblo. Todas las hermandades tienen un origen, y en Conil vemos perfectamente el origen de una hermandad protegida por la jerarquía y el poder, y una hermandad como es el Nazareno, protegida, o digamos más cercana al pueblo. Bien, el Santo Entierro, tampoco tenemos documentos de por qué llega, pero nos da una pista que sea del taller de Martínez Montañés, más concretamente atribuido a Francisco de Ocampo, porque en aquella época Francisco de Ocampo estaba trabajando para los duques de Medina Sidonia en Sanlúcar. Este que está aquí es el Cristo de la Veracruz de Sanlúcar. No hace falta que diga mucho porque son prácticamente gemelos. El perizoma, el sudario, si a la Veracruz, le quitamos los nudos y esta caída, es esto. El pectoral, los hombros, la colocación de las manos. Pasa a la siguiente. Fijaros en la corona de espinas. El entrelazado que hace aquí, en Veracruz, y el entrelazado que hace en el Santo Entierro. La nariz un poquito aguileña, la barba bífida, la perilla como 2 Cs contrapuestas, la caída del pelo. Posiblemente los monjes de los victorios contactasen con el duque de Medina Sidonia y este les puso en contacto con Francisco de Ocampo. Las imágenes son prácticamente gemelas. Este puede ser un poquito más posterior al Santo Entierro. Bien, en 1592 se funda la iglesia del Nazareno, creo que era la iglesia del Nazareno, vaya por Dios que se ha roto. Creo que era la iglesia del Nazareno, pero no tenemos muy claro, pero el caso es que la Hermandad del Nazareno tiene su origen en el Hospital de la Misericordia. No os vayáis a creer que el Hospital de la Misericordia era un edificio enorme, no. Era una sola nave con 14 habitaciones, muy precario. De hecho, en el siglo XVII, entrecomillado porque se recoge tal en el texto, ningún enfermo quería acogerse en aquel hospital. Se iban hasta Cádiz porque la precariedad del Hospital de la Misericordia era absoluta. En aquel tiempo todos los hospitales se fundaban por órdenes religiosas o con una relación directa con la Iglesia Católica. Por tanto, la iglesia del Nazareno posiblemente fuera la capilla del hospital. Años más tarde, en 1632, se encarga el Nazareno, dando resultados, se encarga por la hermandad. Luego, en 1720, Miguel Calderón de la Barca construye la capilla de Guadalupe. Lo único original de 1720 es el lienzo central. Lo demás, el retablo y el ciclo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que están mal colocados porque así lo hizo quien los puso, están desordenados.
se colocan en 1824, creo recordar. Esta Virgen tuvo culto durante casi 100 años. El año que viene se cumplen los años del último culto que tuvo la Virgen de Guadalupe. Y la procesión, porque se hacía una procesión, los sacerdotes salían de la antigua parroquia de Santa Catalina, iban en procesión hasta la iglesia del Nazareno, realizaban la misa el día de la Virgen de Guadalupe y rezaban por la memoria de Calderón de la Barca. Esto duró hasta prácticamente 100 años después de la muerte de Calderón. Luego a Calderón se le olvidó por completo y a la Virgen de Guadalupe, bueno, pues nos quedó eso, el retablo, sin culto alguno. Este retablo, ahora lo vais a ver, es muy parecido a otra. Siguiente, ahí. A este, que era el antiguo retablo del Nazareno, que posiblemente se colocaron los dos al mismo tiempo. Vale, pasa otra vez. 1720, este mapa, este dibujo es el mismo que hemos visto antes con el convento de la Virgen de las Virtudes. El que hizo el dibujo, en cada capilla colocaba una cruz. Si lo vemos ahí, vemos sobre la puerta del postigo, aquí, esta es la puerta del postigo. Lo que actualmente tenemos al lado de la Torre de Guzmán, que es un arquito, eso es posterior, eso no existe, eso no existía. Existía una puerta que es la llamada puerta del postigo, y justamente detrás de la puerta vemos una cruz que señala la capilla del Nazareno que está detrás. Repito, 1720. Delante tenemos la cruz del postigo que duró hasta 1940, que era una cruz de cerámica, al lado tenía el cortijo de los Pérez de la Cerda, quiero recordar, la cruz desaparece. Pero aquí está la representación de la iglesia del Nazareno. Y aquí la antigua parroquia de Santa Catalina. Los primeros datos que tenemos de la ermita de Veracruz es de 1690. De la hermandad tenemos de 1577, como hemos dicho antes, pero de la ermita 1690. La ermita la recordaréis, y si no la recordaréis, pues la habéis visto por las redes sociales seguro, porque en los últimos años se ha compartido mucho. De la ermita sabemos que tenía el Cristo de la Veracruz, que tenía un retablo de San José, porque en 1700 y pico un alcalde, un regidor, se entierra a los pies del retablo de San José, y en 1595 había una escultura de la Virgen de los Remedios, una Virgen de Gloria, que no sabemos si se transformó para ser otra o se perdió, que era de Hernando Lamberto, un escultor flamenco de los Países Bajos que se estableció en Jerez. Después del abandono de la iglesia, se convirtió en colegio, en almacén, y en 1962 la iglesia se derriba, ampliando la actual calle Virgen y calle Prieta. ¿Prieta? Sí. Siguiente. Este dato es importantísimo para comprender la importancia de la Virgen de las Virtudes en nuestra historia. En 1652, en Medina Sidonia y en nuestro pueblo también, no llovía, no había cultivo, había una sequía impresionante. ¿Y qué hace la Hermandad del Nazareno? Pues voy a encontrarme con la Virgen más milagrosa y con más devoción de toda la comarca, y voy a traer al Nazareno de Medina a Conil. Y desde Medina a Conil venían en procesión a ver a la Virgen de las Virtudes. Hacían una misa, predicaban y volvían. En 1680, esta cruz estaba en las Cuatro Hijuelas, un coche se la cargó y el ayuntamiento no la ha vuelto a reponer, pero en 1680 el Nazareno y la Virgen de las Virtudes se encuentran en este justo lugar y comienza a llover. Y las dos hermandades dicen, milagro, y como es un milagro hay que recordarlo, y construyen esta cruz que actualmente solo tenemos el cuadrado de donde estaba, es de 1680 y forma parte de la historia de Conil, de la historia de la Virgen de las Virtudes y de la historia de Medina Sidonia. Se debería de recuperar, pero no se ha recuperado. El Nazareno de Medina llega a Conil en 4 ocasiones, en el 53, en el 80, en el 83 y por última vez en 1702. No tenemos más datos de que haya venido antes ni después. Ya creo que quedan 2 diapositivas más.
Este personaje es curiosísimo y hace mucha gracia porque demuestra un poquito la exageración que somos por esta parte. Fray Pablo era italiano, llega a Cádiz y el obispo lo manda por toda la provincia a fundar, no me sale la palabra, a proclamar, a enseñar el rezo del rosario por todas las ciudades de la provincia. Llega a Conil en 1694 y funda 2 compañías, la del Rosario y Coro de Ave María. Se dedicaban a ir por las calles fundando, rezando el rosario y cantándole a la Virgen. Este señor llega a Conil y muere en olor de santidad. Este señor es considerado por la Iglesia como venerable, que es el primer paso antes de ser beato y luego santo. En los textos de la Iglesia, en el libro Nubecilla de la vida del venerable Fray Pablo, lo nombran como venerable. Ese señor, como digo, muere y resulta que cuando muere se lo tienen que llevar de nuevo a Cádiz para ser enterrado en Cádiz. Bueno, pues los conileños casi lo dejan desnudo, porque lo llevaban destapado, la gente le tenía mucha devoción porque era un gran predicador, empiezan a quitarle las cuentas del rosario que tenía atado en la cintura, la gente empieza a armar un escándalo, a pegarse empujones para coger las cuentas del rosario, empiezan a tirarle del pelo, a tirarle de la sotana, eso lo pone tal cual en el libro, de la misma época. Es tanto que los monjes tienen que volver a taparlo porque lo estaban dejando desnudo. Todo el mundo quería un trozo, una reliquia de este señor. La tortura de este señor es que cuando llega a la playa empieza a llover. Y dicen, no podemos traer el barco a la playa, no lo podemos llevar a Cádiz. Y dice un fraile, pues vamos a enterrarlo en el convento. Este señor está enterrado en la actual parroquia. ¿Dónde? En la cripta. ¿Hemos encontrado la cripta? No. ¿Aparecerá algún día? Posiblemente. Aparte de este señor, también está enterrada Isabel Díaz Lazoida, que es la que construyó la iglesia de la Soledad. Hay mucha gente documentada que está enterrada en la iglesia, pero no hemos encontrado todavía la entrada a la cripta. Ustedes imaginaros la que tienen formada en Granada con Fray Leopoldo, si este señor se hubiese mantenido. Es decir, tendríamos un negocio montado, prácticamente. Pero la memoria de Fray Pablo se pierde, se abandona por completo y, bueno, pues cada vez que pisamos la iglesia nos acordaremos que estamos pisándolos a él. La Hermandad del Rosario de Conil, una de las más ricas también de la provincia de Cádiz, se funda el 13 de junio de 1759, tenía su novena en mayo, el primer domingo de cada mes se hacía una oración y salía en octubre. Y posiblemente fuese el resultado directo de las compañías del Rosario y los coros de Ave María que Fray Pablo funda en Conil. Segundo personaje interesante de nuestro pueblo es el marqués de las Cinco Torres, que construyó su palacio en frente de la iglesia de Misericordia, que vemos la casa, el edificio allí. Este señor funda el hospicio en 1779 para 30 40 familias pobres y coloca esta imagen que es del siglo XVIII, y sabemos que es del siglo XVIII porque la imagen que vemos actualmente no tiene nada que ver. La imagen sale ardiendo en 1919 porque una mujer mayor, está perfectamente documentado, se deja una vela encendida, sale todo ardiendo y la Virgen queda pues calcinada. Existen las fotos de la Virgen calcinada, pero las tiene quien guarda el archivo de Pineda Calderón, que fue el que restauró la imagen, y por menos de 300 euros no da las fotos. En Conil tuvimos en el siglo XIX un sacerdote que escribe y dice: la Virgen es una Virgen de la Misericordia, recrea el modelo iconográfico de la aparición a Antonio Bota en 1536, creo que es 36, sí, porque muchas veces la llamamos Virgen de la Asunción, y no es de la Asunción, es de la Misericordia. Lo dijo un cura que la vio de forma original. Nosotros vemos una obra completamente desvirtuada de la original, porque si vemos la cara es igual que la Virgen del Carmen del poblado de Alfonso XIII de Jerez o de Sevilla, no me acuerdo dónde estaba ese poblado, que la Virgen del Carmen es igual. Y el último personaje, que en el 2020 se cumplieron el aniversario de su muerte y por desgracia no lo recordamos como se merecía,
es Miguel Calderón de la Barca. Si no fuera por él, Conil no tendría nada que ver con lo que es hoy. Y José Luis Rubio habló mucho sobre él, y tú escribiste... Efectivamente. Este hombre reforma la casa cárcel, funda la capilla de Guadalupe, hace obras en la torre y la sacristía de Santa Catalina, que la torre se estaba cayendo, trae un Cristo de marfil que custodia la iglesia, la parroquia, no el de la Misericordia, sino otro que tenemos en el tesoro. Los blandones de plata, los 4 blandones que colocamos en el altar, también los trae él. La cruz parroquial que sacamos en las procesiones, que no es una cruz parroquial, era una cruz de altar, pero se le pone un vástago más largo y se reforma para que sea cruz parroquial. También la trae él, es decir, los grandes tesoros de Conil y también prácticamente la configuración de nuestro centro histórico la hace Miguel Calderón de la Barca. Pero, como pasa muchas veces en nuestro pueblo y en todos los demás, estos personajes importantes desaparecen. El mayor tesoro que nos dejó fue la custodia. La custodia... La custodia, la original, era este cuerpo, y el pie. La hizo Juárez de Mayorga, que era de Guatemala. Y posiblemente la hizo para la orden dominica, por eso todos los santos que aparecen alrededor son santos dominicos. Santo Domingo, su madre. En el siglo XVIII, cuando la custodia pues la recogería Calderón de la Barca o la compraría, se le añade este nudo para ampliarla y se le añade todo el sol. Y tenemos como resultado un tesoro magnífico que regala Calderón de la Barca junto a la custodia del millón que tenemos en el Tesoro Catedralicio de Cádiz. Y nada, este es un resumen de los datos más interesantes que hemos olvidado muchas veces de la historia, de la religión y de las hermandades de nuestro pueblo. Hay una frase de Coco Chanel que decía que ser original era volver a los orígenes. Y cuando una hermandad hace proyectos, recupera cultos, diseña pasos, lo más importante es que ese paso hable de la historia de la hermandad. Y no hay otra forma de que los pasos, los cultos, las características de nuestra hermandad no tienen otra forma de ser propias, con propia idiosincrasia, que mirando atrás, viendo el origen de la vocación y viendo el origen de nuestras hermandades. Porque nuestras hermandades cuentan una historia cuando la sacamos en la calle, y la única forma de contar una historia es ver lo que hicimos, porque lo que hay aquí en esta presentación lo hicimos los conileños y lo hicieron las hermandades, y no podemos olvidarlo nunca. Así que nada, muchas gracias, espero que os haya gustado. Bueno, pues nada, espero que, como ha dicho Manuel, os haya gustado la conferencia que él nos ha ofrecido. Creo que ha dado datos muy importantes. Yo creo que esta será la primera parte de esta conferencia, porque yo creo que seguramente desde nuestra hermandad o desde otro colectivo o desde otra hermandad seguramente que pueda llamarlo para que él dé otra conferencia. Y yo creo que los datos que ha dado, yo por lo menos le doy las gracias y espero que os haya gustado mucho. Así que nada, le damos un regalito para que tengan recuerdo de la cofradía. Me da pena porque no he hablado de la Virgen del Carmen, pero bueno, ya en otra ocasión hablaré. La Hermandad de Jesús del Amor, en su entrada triunfal a Jerusalén, era Santísima de la Paz y Esperanza, la tercera conferencia cofrade del 11 de marzo de 2023, en agradecimiento a don Manuel Cortés Trujillo. Muchas gracias.
Manuel Cortés, bueno pues, ¿cómo te has sentido durante esta conferencia, Manuel? Comodísimo, la verdad es que además el público ha ayudado, ha interactuado, la gente hablando, me he sentido muy cómodo, la verdad. ¿Cómo ha sido preparar esto? Pues no me ha costado nada, es que todo lo tenía ya recogido en los archivos y datos y tal, y lo único que he hecho es transportarlo a la presentación. Llevo muchísimos años, desde que era pequeño prácticamente, recogiendo información de archivos de Cádiz, de Granada, de Zaragoza, y eso, el trabajo de tantos años es esto, es lo que se ha presentado aquí. ¿Es muy difuso la información que hay en los archivos? Es difusa, es difícil porque la letra es muy complicada. También muchas veces cuando leemos un texto no lo interpretamos bien. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la aparición de que el duque de Medina Sidonia regala a la Virgen de las Virtudes, ya lo damos por hecho de que la Virgen la trae el duque, pero realmente todo Conil era del duque. Entonces, cuando habla de que la Virgen de las Virtudes es dada a los monjes, porque tanto la Virgen como todo el pueblo era del duque. Por tanto, no es que sea difuso, es que para conocer e interpretar la historia hay que conocer todo lo que le rodea. Pero en Conil, por desgracia, se han quemado archivos, hemos perdido documentos, mucha gente también se lo ha llevado a sitios donde no correspondía, por tanto hemos perdido mucha información que sería necesaria para completar toda la historia. Manuel, cuando tú has hablado de la Virgen de las Virtudes decías que hacía falta una charla de 5 horas hablando de las virtudes y no pararíamos, ¿no? No, la Virgen de las Virtudes, por desgracia, es un tesoro que lo hemos ocultado, porque en el siglo XIX, como he dicho, y la guerra civil, más o menos la gente con más poder la coge como suya. Eso ya Magdalena era, ¿no? Magdalena, la que hizo sobre la memoria histórica, lo recoge, que la gente que gana la guerra se la apropia. Pero la Virgen de las Virtudes tiene una historia interesantísima, riquísima, pero la hemos ocultado, se nos ha olvidado y ya es hora de volverla a recuperar, sobre todo mirando al futuro, coronaciones y otras cosas. Es importante que la gente entienda, no solamente Conil, sino todo el mundo, la importancia que tiene la Virgen. El caso de la Virgen de la Victoria y del convento de la Victoria como nombre y tal y cual, desmontar una cosa que está popularmente aceptado es complicado, ¿no? No, yo no pretendo desmontar, simplemente cuando vemos todos los conventos de frailes mínimos, vemos que la Virgen de la Victoria ocupa un papel importante y todas siguen un modelo iconográfico. Yo siempre, mi abuela me decía que la Virgen de la Victoria era esa porque lo supo a través de su madre, a través de su bisabuela, entonces es una tradición popular. La Semana Santa también surge de la tradición popular, entonces la historia desmonta cuando tenemos documentos. No tenemos ningún documento que avale que esa Virgen es la Virgen de la Victoria. Por tanto, yo no pretendo desmontar, simplemente dejo claro que la iconografía de la Victoria es una Inmaculada y que la Virgen de la Victoria real es una Virgen sentada con su niño y que no tiene nada que ver con lo que tenemos en el altar. ¿Qué aceptación has visto entre la gente del público? Bueno, yo creo que bien, a la gente, yo siempre cuando subo algo en las redes sociales o sube Rafa Coca o cualquier persona, a la gente le gusta mucho saber sobre la historia de su pueblo. Por desgracia, en Conil está la asociación de la Jara, que se dedicaba, creo que era la Jara puede ser, que se dedicaba a recuperar la historia. Por desgracia se perdió y cada vez que se hacen publicaciones o conferencias a la gente le encanta saber la historia de su pueblo. Pues Manuel Cortés, enhorabuena por esta conferencia, muchísimas gracias por atender. Gracias. Diego Brenes, hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita, bueno pues una jornada bastante buena, cofrade. Diego. Pues sí, la verdad que muy contento porque creo que la conferencia ha sido bastante interesante y yo no sé, yo diría que puede ser una primera conferencia de lo que este chaval nos puede ofrecer a muchos de los que nos gusta la historia de Conil y la historia de las imágenes, de las hermandades y de muchas cosas de las que ha hablado, que yo creo que al final no lo perdemos en el camino y creo que puede ser muy interesante seguir esta conferencia posterior. Vamos. ¿Cómo has visto la presencia de gente aquí? Yo siempre me siento encantado aquí y yo creo que los miembros de mi junta de gobierno y todos los de la familia Borriquita y de todos los cofrades que han venido siempre a participar en estas conferencias que hemos hecho, se pasa un rato bastante ameno y yo creo que didácticamente la estamos intentando enfocar cada año desde un punto de vista diferente. Empezamos desde hablar de la carga, después Manolo Bocio nos dio también
una parte muy interesante de lo que fue la parte de la introducción desde su punto de vista hasta los años más o menos 80, y ahora pues Manuel, yo creo que no por ser la más interesante, pero quizás lo que menos sabemos, ¿no?, de esta parte, ¿no? Yo creo que es muy importante que la historia está ahí, ¿no? Él la está explicando, yo creo que es muy importante para nosotros, los cofrades. Bueno, y una segunda parte de esta charla, ya nos decías que lo habías organizado con la peña, junto con la Peña Flamenca, esta exaltación de la saeta, ¿no? Muy bonita además. Sí, nos pusimos en contacto con ellos para hacer la exaltación junto a la conferencia, que creo que estaba teniendo bastantes resultados. Ya en su día, ¿te acuerdas que hablamos de que a nosotros nos gusta también sacar un poco, digamos, estos actos de las dependencias, a lo mejor también siempre de la iglesia y de las zonas de allí? Creo que se hace muy ameno en un sitio tan acogedor como este y con una historia bonita como tiene la Peña Flamenca. Al final la saeta y el flamenco están ligados, y yo creo que desde la parte de ellos este año creo que ha sido positiva, porque al final si la hacemos en conjunto yo creo que lo que vamos a hacer es ganar. Yo creo que al final, no porque nosotros le quitemos protagonismo, ni mucho menos, porque ellos han hecho siempre unas buenas exaltaciones, pero que yo creo que la unión hace que todavía esto sea mucho más interesante. Diego, no has perdido el toque del tambor, con los años. Bueno, esto ha sido... La caja no veas, ¿no? Ya, bueno, tú sabes, siempre he sabido tocar un poquito la caja, pero no iba a tocar yo. Lo que pasa es que el chaval a última hora me dijo que no podía venir, y digo, bueno, pues ya está, yo estoy a servicio de la hermandad para lo que sea. Y ¿cuántos años hace que no tocabas tú la caja, tío? bueno, en mi casa siempre hay caja, porque a nosotros nos gusta mucho el tema de la percusión y demás, pero el chaval no ha podido venir. Digo, bueno, ya me lo dijo Pedro el año pasado, dice, si viene una persona a tocar la caja, a lo que es el acompañamiento musical para el seatero, le es mucho más ameno y le facilita un poco más el compás. Y digo, bueno, no te preocupes que yo busco un chaval. Lo que pasa es que por circunstancias como Ruisoñó de Paterna, que el saetero no ha podido venir porque ha muerto un familiar, y desde aquí le mandamos un saludo y ha venido una persona en sustitución de él. Diego, ya terminamos esta actividad, un balance bastante bueno, ¿no? Sí, yo ya lo dije, el primer acto que hacemos. Ya la semana que viene tenemos el concierto de Cuaresma en la iglesia de Santa Catalina, junto con el coro de la Salle Viña y nuestra banda gastoreña, la que viene el domingo de Ramos. Y nada, y a nosotros, pues como te digo, nos encanta el tema cofrade, y con estos actos se disfrutan mucho, no ahora, sino desde las 4 a las 5 de la tarde, que estamos preparando este olor a incienso y a lo que nos gusta a los cofrades. Pues muchísimas gracias por atendernos, Diego, enhorabuena por esta actividad. Gracias siempre a ti por estar aquí, Mando.